Buenas tardes, ¿cómo están? Día martes ya, vamos avanzando en la semana y seguimos trabajando con la Biblia. Si están de acuerdo, seguimos. Ya tengo mi Biblia abierta y me gusta mucho esto que estamos en estos días mirando evangelios después de un tiempo y dando vuelta a las páginas. Estuve bastante comparando lo que vamos a ver hoy en los tres evangelios sinópticos, siempre pensando con eso que ayuda tanto de pensar en lo que es el contexto, ¿no? Los autores, los momentos, las circunstancias, como para poder sacarle todo el jugo posible a eso que pasó en la vida de Jesús y en el propósito de Dios que Dios nos quiso dejar por medio de 4 relatos paralelos que son los evangelios. Y estaba pensando que uno puede tomar la Biblia, en este caso los evangelios, buscando algo distinto. Uno puede hacer una lectura, decir, bueno, voy a leer Marcos, mirando nada más a Jesús, cómo se mueve, lo que dice, cómo habla, cómo se relaciona, ¿sí? Podemos hacer una lectura mirando su ambiente, los que tenía a favor, los que lo seguían, los que estaban en contra, ¿sí? El Evangelio de Juan, por ejemplo, que no escribió todas las cosas que ya estaban muy sabidas por la Iglesia a fines del primer siglo, y además porque estaban circulando los otros 3 evangelios. Entonces, por eso se dedicó más a algunas de las confrontaciones que Jesús tuvo con los fariseos, escribas y maestros de la ley. Y están ahí algunos de sus discursos más importantes que nosotros podemos ver con un poco de dificultad, porque eran muy densos, eran unos discursos realmente duros, que no están en los otros evangelios, que evidentemente los otros evangelistas no tuvieron interés o no se quisieron meter en esas confrontaciones tan fuertes. Acuérdense que iba a decir una frase que creo que también está en Mateo, así que no sirve ese ejemplo. Pero bueno, eran discursos sobre si él era Dios, si Dios si era hijo del diablo, y las cosas que lo acusaban muy fuertes. Y esas no están en los evangelios llamados sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. Pero bueno, hoy vamos a ir a trabajar con 2 evangelios sobre uno de los momentos lo llamo yo, de alta tensión espiritual, muy fuerte, ¿sí? Y otro, y a la vez, un tremendo conflicto doctrinal, ¿sí? Este conflicto doctrinal ha sido un problema de toda la vida para la Iglesia cristiana, ¿sí? De discusión permanente hasta el día de hoy. Bueno, me estoy refiriendo a la llamada Confesión de Pedro. Ese es el título con que aparece en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y salvo una frase, me sorprendió, los 3 relatos son casi idénticos, con alguna pequeña diferencia. Así que me tomé el trabajo de marcarlas, de verlas, para que con la mayor cantidad de elementos podamos participar, recibir y mucho más que entender este momento de alta tensión espiritual. Bueno, en Mateo 16, versículo 13, dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús, ahí me dije, ¿y cómo lo presenta Marcos, por ejemplo? Y Marcos dice: Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, ¿sí? Entonces, Jesús habla Mateo dice, la región de Cesarea de Filipo, hasta ahí no me había dado cuenta, cuando voy a mirar el otro, Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo.
Ustedes se acuerdan que estoy insistiendo mucho con el tema mapas, porque el tema de ir al mapa me abrió la cabeza y me ayuda muchísimo más a entender esos significados que tienen que ver con el contexto. Yo pensé que Cesarea de Filipo era ese Cesarea, famosa ciudad muy importante sobre el mar Mediterráneo, que debía ser muy hermosa, donde vivía Cornelio, ese hombre del ejército, a quien Pedro fue llamado a ir a evangelizar, ¿sí? A la costa del Mediterráneo. Nada que ver. César, lástima que no tengo un mapa para mostrar, pero la mayoría de las Biblias tienen mapas, así que vayan al final. Cesarea de Filipo era una región que estaba al norte de lo que era la Tierra Santa conocida en el tiempo de Jesús. Al punto que encontré por ahí que explicaba que estaba en las alturas del Monte Hermón. El Monte Hermón era el más alto de toda la región y eso vendría a ser hoy Jordania. O sea, dense cuenta cuánto más al norte de Israel estaría, ¿no? Jordania en este momento no estaba en aquel momento. De manera que encontramos a Jesús, que dice, Jesús y sus discípulos salieron hasta las aldeas de Cesarea de Filipo. Y yo me pregunté qué creía que en qué lugares andaba Jesús. Y la idea previa, sin no mirar los mapas y sin no pensarlo, era entre Galilea, Samaria y Judea. Sí, Galilea como lo más al norte. Este lugar de Cesarea de Filipo era mucho más al norte, pensando cómo se trasladaba a Jesús, ¿no? Caminando, en burro, no sé si había alguna otra posibilidad. De manera que cuando uno lee que Jesús y sus discípulos iban por las aldeas y ciudades, no pensamos cuán lejos llegó a ir en pro de la evangelización, en pro de que lo conocieran y en pro de sanar, echar demonios y todo lo que él había venido a hacer en la tierra. Así que lo primero, antes de llegar a la confesión de Pedro, fue descubrir ese viaje tan lejos y cómo Jesús quiso en esos 3 años de su ministerio llegar a recorrer todo, ¿sí? No lo sabemos, en ningún lado nos dice si recorrió todo, pero cada vez que dice que anduvo por los pueblos y ciudades, evidentemente, como en este caso, fue mucho más lejos de lo que nos podíamos dar cuenta, que siempre estamos con los relatos cerca del lago de Galilea. Había un buen tirón hasta Cesarea de Filipo. Bueno, llegamos al centro, vuelvo al relato de Mateo. Se me escapó esperen porque se me escapó el indicador, Mateo 16. Dice, cuando llegó, acá ya Mateo lo terminó rápido, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, evidentemente en el camino, ¿no? Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Qué rara esa pregunta, qué rara, porque Jesús nunca le dio mucha importancia a la fama, más bien se escondía cuando se daba cuenta que la oposición aumentaba y que tenía que esconderse mejor que desaparecer de los lugares más importantes. En este caso estaba, evidentemente, en la primera parte de su ministerio con un amplio radio, ¿no? Ahora, creo que esa pregunta no fue inocente, así buscando, bueno, saber, a ver el rating de nuestro recorrido en este tiempo, de lo que estamos haciendo, porque ellos le respondieron, y dice lo mismo en Marcos, estamos en Mateo 16 ahora, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas, ¿sí? Lo dice más cortito, no nombra a Jeremías el relato de Marcos. Así que bueno, ¿no? Juan el Bautista resucitado, recién muerto, medio raro. Elías, sí, uno de los grandes profetas, o Jeremías también.
Y entonces Jesús hace la pregunta crucial. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Y ahí está la tremenda respuesta de quien va a ser el que iba a hablar primero siempre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Miramos en Marcos, y Marcos solamente puso, tú eres el Cristo. ¿Sí? Mateo estuvo ahí. Era uno de los apóstoles. Marcos, me quedé pensando, pero Marcos tenía el relato contado es lo que se ha creído siempre por el apóstol Pedro. ¿Cómo Pedro no le dijo que había contestado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? No tengo respuesta, así que nos quedamos ahí con que armamos la frase de los dos relatos, y es lo mismo lo que dice en Lucas. Ahora, uno no puede leer esto así, como si fuera que está bien, lo reconoció. Este es un momento clave y crucial del ministerio de Jesús. Yo no sé si Pedro y los discípulos y los apóstoles estaban hablando, bueno, será, no será. Iban con él, empezaron a sentirlo y a saberlo como maestro. Lo vieron como el que sanaba, el que pasaba tiempo con Dios de noche, el que hacía todo tipo de milagros, pero haber llegado a la conclusión que Pedro tomó la voz, ¿sí? No sabemos si los otros lo tenían claro o no, era como que habían llegado a la revelación total en ese momento, ¿sí? Nunca había pensado en una manera tan clara como esta vez de estar buscándolo, y como lo que estamos mirando, de mirar por los evangelios y las distintas enseñanzas, que ese momento era el momento crucial. Ellos, los 12, lo habían entendido. ¿Qué quería decir que era el Cristo? Cristo es el Mesías, ¿sí? Y la idea del Mesías, y quiere decir el ungido también. La idea de ungido en los comienzos del Antiguo Testamento era el nombre que se le daba al rey, al sacerdote principal, a aquellos que habían sido ungidos con aceite. Pero poco a poco, avanzando la historia, con la revelación progresiva, cuando fueron entendiendo, los profetas hablaban como del rey que vendría, el rey del futuro, el rey mesiánico. Por eso que esa idea de Cristo, Mesías y ungido estaba ahí en ese nombre. Después se le fue poniendo Jesucristo, los dos nombres, ¿sí? O solamente Cristo, o solamente Jesús, y se lo ha llamado de distintas formas. Pero la palabra principal en ese momento de la revelación era que Pedro hubiera con toda claridad resumido diciendo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Jesús fue muy buena para Pedro. Le dice en el versículo 17, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Lo llamó Simón, su primer nombre, el nombre que Jesús mismo lo había cambiado. Le dijo el nombre de nacimiento. Dichoso eres tú, Simón, hijo de Jonás. Hasta le recordó al padre, ahí lo nombró con el nombre de... Si hubiera habido DNI en aquel momento, el DNI decía Simón, hijo de Jonás. Porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Así que la validación de Pedro en ese momento, y quizás lo sintieron los demás, y los demás estaban con toda claridad con lo mismo, pero por lo menos la validación de Pedro fue impresionante. Y Jesús sigue, y solamente en Mateo está toda esta declaración. Porque después en el relato que hace Marcos, dice, tú eres el Cristo, Jesús le ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Listo. Pero Mateo, que había estado ahí, dice que Jesús continuó diciendo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. No me quiero imaginar cómo se habrá sentido Pedro en ese momento, ¿eh? También no se puede seguir leyendo, después de eso seguir leyendo ahí lo que continúa y lo que continúa, no, este momento era tremendo. Ahora, este ha sido el problema del conflicto doctrinal más grande, ¿sí?, con la Iglesia cristiana. Cuando llegó el momento en que avanzando la Iglesia cristiana, cuando se fue haciendo más poderosa, cuando fue aceptada por el emperador de Roma, y entonces llegó de ser perseguida a ser la religión oficial, entonces allí fue creciendo la idea y tomando esta afirmación como que Pedro era el primer papa y era la roca, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó acá con esto? Acá es donde hace falta ir a buscar los idiomas originales y todos los eruditos. Cuando le dice, yo te digo que tú eres Pedro, le dijo, tú eres Petros, ¿sí? Tú eres Petros. Y Petros quiere decir piedra, piedra. Le dijo, tú eres piedra. Y Jesús siguió diciendo, y sobre esta Petra, y me lo imagino que se tocó el pecho para decir yo, sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Eso lo han dicho todos los estudiosos, los que trabajan con los idiomas originales y todo, que no estaba Jesús haciendo una transferencia de autoridad. Miren lo importante que son las palabras, a tal punto que se ha tergiversado todo, y vamos a ver algo ahora más, pero se ha tergiversado todo con este asunto. Jesús estaba diciendo, tú eres piedra y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Ahora, pero le estaba dando una importancia a Pedro impresionante, porque le dijo, sobre esta piedra, sobre él, sobre esta roca, sobre Jesús edificaré mi iglesia. Estaba hablando de edificar la iglesia. ¿Qué entendería? Nada podían entender ellos en ese momento, ¿sí? Pero, bueno, lo debe haber dicho porque Mateo estaba ahí y lo escuchó. Edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte, dice el Hades, el Seol era en la antigüedad, no prevalecerán contra ella. La muerte no prevalecerá contra ella. Estaba diciendo unas palabras proféticas que le estaban diciendo, Jesús sabía que iban a quedar escritas, ¿no? Aunque ellos no entendieran, iban a quedar escritas. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, ¿se imaginan lo que han estudiado los eruditos para ver qué significado podía tener eso de las llaves del reino de los cielos? Si Jesús no estaba haciendo ninguna transferencia de autoridad a Pedro, pero sí le estaba diciendo que él iba a tener las llaves para abrir eso de que él habló, de que edificaría la iglesia. ¿Quién tuvo el primer mensaje después de Pentecostés? Cuando los discípulos habían estado todos esos días esperando, después de que Jesús ascendió, esperando que hubiera una manifestación especial, aunque no sabían cómo iba a ser. Ahí vino Pentecostés, ahí vino el desborde con toda la gente que hablaba en sus lenguas de todos los países que menciona en Hechos 2, y el que tomó la palabra y pudo hacer la explicación extraordinaria que hizo fue el apóstol Pedro, ¿sí? De manera que él en ese momento se constituyó en aquel que tenía para dar eso de abrir los secretos que Jesús se había ido revelando de a poco al ir formando a partir de este día y de esa confesión a sus discípulos y al núcleo fuerte y a la base de la iglesia. Porque la iglesia está basada en las escrituras
y en los apóstoles, en las enseñanzas que Jesús le dejó a estos hombres, que en este momento crucial habían llegado a la claridad trascendental de reconocer que Él era el Cristo, el ungido de Dios. Así que no sé si con esto, es decir, Mateo es el evangelista que trató de explicar, de hacer entender la idea del reino de los cielos. Muchas veces pone en boca de Jesús el reino de los cielos, de manera que acá está el momento en que Pedro y los apóstoles entendieron que había una iglesia para edificar, que iban a tener las llaves sobre la muerte, aunque no entendieran bien qué eso significaba, pero a partir de ahí el reino de los cielos ya estaba, a ver si está bien la palabra, prefigurado, pero al menos ellos lo estaban percibiendo. A partir de ahí, dice, luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Él iba a seguir. Ahora un buen lector agarra desde Mateo 17 en adelante para ver cómo siguió Jesús hablando, qué nuevas puertas fue abriendo. Pero voy a seguir. Desde entonces, acá mi comentarista de este libro, de esta Biblia de estudio, dice que 3 veces Mateo dice desde entonces, y como que comenzaba un nuevo tiempo. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Estaban todos acá, todos los religiosos, los ancianos, los jefes de los sacerdotes, maestros de la ley. Y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Estoy segura de que ninguno de esos escuchó resucitara. No lo sabían, no se enteraron hasta que resucitó. Y ya lo había dicho. Pedro, acá vuelve Pedro, porque cómo se iba a quedar Pedro en el molde en algún momento. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Yo en mi lectura siempre me tiro contra Pedro. Digo, pero es un calentón, nunca se queda. Pero ¿cómo en ese momento no le iba a decir, no, Señor, ¿cómo te vas a morir? Acababan de tener la revelación, ¿cómo? Le dice, de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Y ahora me voy a Marcos. Y en Marcos, que es el de las frases justas, es el evangelio más corto, es el que relata rápidamente los hechos de Jesús, pero es el que tiene las frases. Cuando dijo eso Jesús, es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite, dice Marcos, habló de esto con toda claridad. La frase de Marcos, habló con toda claridad. Claro, Marcos ya sabía el final de la película, En cambio, los otros no quisieron entender nada. Pero acá está con más detalle el relato de ese momento, porque acá en Mateo dice, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, ¿no? Y entonces dice Marcos, pero Jesús se dio la vuelta. No, primero dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Miren la delicadeza de Pedro, que eso que le dijo, no, Señor, ¿cómo no? Lo llevó aparte. Pero Marcos cuenta, pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Si no hubiera hecho la comparación entre los 3 evangelios, no me hubiera dado nunca cuenta de eso. Pedro lo llevó aparte, Jesús para mí lo agarró del brazo, miró a los discípulos como para que escuchen eso y lo reprendió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Se puede llamar a esto un balde de agua fría sobre el pobre Pedro que acababa de hacer
la declaración de su vida y que había recibido las llaves del reino y todo eso, después de lo que leímos ayer, al llegar acá, me doy cuenta de que realmente ya Jesús estaba formando hasta el fondo a estos sus apóstoles. Ya no podía ir con llevarlos amistosamente como amigos, compañeros de la misión, no, ya ahora era para que esa actitud humana de Pedro, decir que no te pase nada porque te amamos, era para decirle, estás actuando como Satanás en este momento, porque no pensás en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fuerte, muy fuerte. Nunca en mis más de 50 años que leo la Biblia me resultó tan fuerte este pasaje así, mirado en los tres evangelios. En Lucas también lo dice muy parecido, no encontré nada que fuera como para llamar la atención. Así que se había pasado de este momento casi mágico, crucial, ¿sí? Clave, se había pasado a la revelación por primera vez de decirle que todo esto tan maravilloso iba hacia la muerte y la resurrección. Ahora, creo que ayer lo leímos, pero después de esto que leímos hasta el versículo 23 de Mateo 16, es donde Jesús siguió y metió la espada más a fondo. Luego dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar al mundo entero si se pierde la vida? Y acá avanza más, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Así que otra vez vuelve a abrirles el futuro. Primero le anuncia la muerte y después le anuncia la gloria, la gloria y la recompensa para ellos. No quisiera estar en la cabeza de alguno de ellos esa noche, después que había pasado todo esto. Pero además, en el versículo 28 dice, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. ¿Sí? Esto ha tenido muchas interpretaciones también. Pero acá termina el capítulo 16 y acá empieza el capítulo 17 y en los tres evangelios, después de esto, viene la transfiguración. Solamente la vieron Pedro, Juan y Jacobo, pero fue suficiente porque Jesús dijo, algunos de ustedes sin haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Yo supongo que han pasado quizás momentos, a lo mejor días en todo esto, pero seguramente era en un tiempo cercano. Además, la transfiguración dice 6 días después. Es una de las pocas cosas que hay un dato, 6 días después. O sea, ellos estarían todavía masticando todo eso que habían visto, participado, recibido y que Jesús les había dicho, y después vino eso de la transfiguración, que aún los que no estuvieron arriba se habrán enterado por Pedro, Jacobo y Juan al volver, de lo que había pasado, que había habido una escena celestial, ¿sí?, con Moisés por la ley y Elías por los profetas, y entonces Jesús se encontró con la Biblia. Ese era el Antiguo Testamento. ¿Sí? Esa fue el máximo de la revelación que había sido para estos hombres que a partir de ahí siguieron predicando y caminando y recorriendo y viendo cosas de Jesús,
pero si habían entendido, y si nosotros lo que lo estamos leyendo ahora lo entendimos, podemos seguir leyendo el resto de los evangelios con la comprensión que nos da a conocer toda la historia, pero haber sabido cuál fue ese momento esencial y trascendental en el cual se les descorrió el velo, podemos decir que se les descorrió el velo para poder entender realmente quién era Jesús y hacia dónde estaba él caminando, ¿sí? Lo voy a hacer yo primero, que voy a hacer una leída rápida hasta el final, para poder descubrir de qué manera ya la revelación del camino de Jesús hacia la cruz, de que iba a haber una iglesia y de todo eso, ya estaba en sus mentes, en sus corazones y seguramente en sus decisiones también. De todo menos uno, lamentablemente. Bueno, espero que les haya gustado. Creo, estaba pensando que cuando uno enseña la Biblia a alguien nuevo, tiene que ir acá, tiene que ir acá para que entiendan quién era Jesús y de qué manera Él se les reveló a sus seguidores. Muy bien, se acaba la hora. Vamos a seguir, si Dios quiere, vamos a seguir mañana con otros de estos pasajes que requieren que hagamos una mirada más profunda para poder recibirlo completamente para nuestra vida y que cada vez más estemos trabajando sobre la palabra de Dios. Que tengan una buena tarde, un buen final del día, tengamos una excelente programación como siempre y nos vemos mañana si Dios quiere.